Muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores de ALMER y de ACCER por la invitación a hablar de un tema que siempre me ha apasionado, la inseminación intrauterina. Y el tema, mucho más todavía, un tratamiento en desuso, ¿de a dónde? Pretendo convencerlos en estos 20 minutos. La inseminación intrauterina sigue vigente porque es un tratamiento de baja complejidad, que es fácil de implementar y que es aceptado en general por las parejas que lo ven como un tratamiento poco invasivo y fisiológico. Es además económico y permite ciclos consecutivos, es decir, en un breve periodo de tiempo podemos concluir si sirvió como tratamiento o debemos pasar a otra etapa. No pretende de ninguna forma competir con la fertilización in vitro y no impide recurrir a ella si es que falla el método. Hay que conocer muy bien las indicaciones de inseminación intrauterina, y estas son principalmente parejas con infertilidad de causa desconocida, que tienen un factor masculino que es leve o moderado, donde puede haber un factor cervical o un factor coital, cada vez más frecuente, pacientes que no pueden tener una eyaculación intravaginal o que no es conveniente que la tengan porque él es portador de HIV, es decir, son una pareja cero discordante. En pacientes con endometriosis con respeto anatómico, la inseminación intrauterina también cumple un rol, y en la ausencia de embarazo luego de coito dirigido. Sin embargo, requisito sine qua non es que haya una adecuada reserva ovárica. Si la selección de los pacientes es correcta y la tecnología bien utilizada, debiéramos lograr un embarazo en un periodo relativamente breve de tiempo. Y no es lo mismo lograr un embarazo que un embarazo múltiple. Es decir, debemos aspirar a bajas tasas de multigestación cuando hay una adecuada supervisión de la estimulación ovárica. Los requisitos para realizar una inseminación intrauterina son ampliamente conocidos. Desde el punto de vista de los pacientes, necesitamos disponibilidad de ovocitos, que haya un número suficiente de espermatozoides y una anatomía conservada, al menos una trompa funcional y una cavidad uterina. El equipo tratante debe dominar la técnica. Es imperioso realizar un seguimiento folicular ecográfico para determinar el momento de la inseminación y contar con un laboratorio de reproducción que haga una buena separación espermática. ¿Cuáles son los criterios de nuestros pacientes? Se requiere al menos 1 millón de espermatozoides mótiles progresivos en una separación diagnóstica, al menos una trompa funcional. La ovulación es mucho mejor que sea inducida porque podemos controlar mejor la variable y el momento de la inseminación, el seguimiento ecográfico transvaginal, como ya lo mencioné, y la inseminación única en el periovulatorio, que la mayoría de las veces lo logramos administrando HCG y 36 horas más tarde realizar la inseminación. Hay factores pronósticos en inseminación intrauterina homóloga, que son también muy conocidos, y encabeza la lista, como siempre en fertilidad, la edad de la mujer. Pero también es importante el tipo de ciclo, con qué estimulo y cuántos folículos logro obtener, el número de ciclos ya realizados, el número de espermatozoides inseminados, los factores de infertilidad que están presentes en la pareja, el tiempo que ellos llevan de infertilidad y el momento o timing de la inseminación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos en detalle. El timing más importante es el que conocemos como reloj biológico. Y desgraciadamente, a medida que la mujer envejece, va disminuyendo la posibilidad de tener un bebé en casa en forma espontánea. ¿Y por qué? Porque va disminuyendo el número de ovocitos y empeorando la calidad de esos ovocitos remanentes a medida que la mujer envejece. Y es una certeza que estamos tratando cada vez parejas de mayor edad. Y aquí les he traído un gran ejemplo de lo publicado por Red Lara. Entre los años 2000 y 2012 se ve cómo el segmento de mujeres mayores de 39 años se ha duplicado, pasando de 15% a 31% en el año 2012. Y por otro lado, el grupo de mujeres jóvenes menores de 35 años disminuye de un 50% a alrededor de un 30%. Un ejemplo más de casa es el centro donde yo trabajo, en Clínica Monte Blanco, y les traigo aquí la casuística del año 2018 de las pacientes que accedieron a aspiración de ciclos homólogos. Y vean ustedes que el grupo de mayores de 40 años representa casi el 40% de todas nuestras aspiraciones ese año. Y el grupo mayoritario es el de 35 a 39, con un casi 44%.
y el grupo de las mujeres jóvenes, cada vez más pequeño, representa solo un 17%. Y vean lo relevante que es el impacto que tiene la edad en los resultados de inseminación intrauterina. Esta casuística reúne 10 años de observación de la Universidad Católica en los años que yo dirigía al grupo de reproducción humana, y vean cómo los mejores resultados se obtienen en el segmento de 31 a 35 años con 13% de tasa de embarazo clínico. A medida que aumenta la edad de la mujer, disminuye la tasa de embarazo, y sobre los 40 es la mitad de lo que se obtiene en mujeres por debajo de 35 años. Datos de Red Lara dicen exactamente lo mismo, ya sea en inseminación homóloga o heteróloga. A medida que la mujer envejece, va disminuyendo a más de la mitad la chance de éxito si la mujer tiene sobre 40 años o si tiene menos de 35. ¿Con qué estimulamos a la paciente para inseminación intrauterina? Es otro pilar fundamental. Las drogas de primera línea, consideradas así por su bajo costo y facilidad de acceso, son las drogas orales. El clomifeno, el tamoxifeno y últimamente, mucho más preponderante, el letrozol. Sin embargo, es frecuente que tengamos que recurrir a las gonadotropinas como drogas de segunda línea, y para abaratar costos o para tener un impacto intermedio, muchas veces combinamos gonadotropinas con drogas orales. ¿Y qué se obtiene con esto? Un clásico trabajo de Guzik de hace más de 20 años, de su metaanálisis de 45 trabajos en infertilidad de causa desconocida, muestra que la inseminación intrauterina en un ciclo natural tiene poco impacto, solo un 3.8 de tasa de embarazo clínico por ciclo. Si recurre a clomifeno para hacer la misma inseminación, se duplica la tasa de éxito con 8.3, y si utiliza gonadotropinas, en este caso HMG, se vuelve a duplicar y llegamos a cifras cercanas al 17% de tasa de embarazo por ciclo. De nuevo, la casuística de la Católica, un centro de baja complejidad donde no se hace fertilización in vitro, se ve que prácticamente la mitad de los ciclos se estimulan con fármacos orales, otro 40% con la combinación de drogas orales e inyectables y solo un 13% con drogas inyectables. Esto se contrapone con lo que ocurre en Red Lara, donde son centros de alta complejidad que en su mayoría utilizan gonadotropinas y donde solo el 9% usa fármacos orales y 3/4 partes la combinación de gonadotropinas con estos fármacos orales. Es decir, ocupan esquemas más potentes. Eschre, en su Capri Workshop de inseminación intrauterino, también demuestra que es muy superior el utilizar FSH recombinante para estimular ovulación versus clomifeno. Tiene un 7% contra un 12%. Esto es significativa la diferencia. De nuevo, la casuística de la Católica, con más de 5.000 ciclos, muestra este escalón hacia arriba, con fármacos orales 9%, combinación cerca de un 12%, y con gonadotropinas 16%. Si ahora ponemos dos variables, con qué estimulamos y la edad de la mujer, observamos aquí en color turquesa el grupo de las mujeres más jóvenes, por debajo de 38 años, que claramente tienen la misma escalera, con fármacos orales cerca de un 10%, sube a 14% con la combinación y sobrepasa los 16% con gonadotropinas puras. Sin embargo, en el segmento de las mujeres mayores de 38 años no se ve esa escalera, y si uno quiere aumentar la eficiencia, debiera de entrada ofrecerles como protocolo las gonadotropinas puras. El número de folículos preovulatorios también es determinante de la tasa de éxito. Y vean cómo si la mujer ovula 1, 2, 3 o 4 folículos, va aumentando progresivamente la tasa de embarazo clínico. Esto lo han observado otros autores y también han descrito que es más frecuente obtener un embarazo clínico en pacientes que tienen una infertilidad secundaria que en aquellas que tienen una infertilidad primaria. Pero ¿cuál es el problema de ir aumentando el número de folículos? Es que aumenta inexorablemente la tasa de embarazo múltiple, y esto es algo no deseado, ni mucho menos bien visto en la actualidad. Tenemos que tomar conciencia que la mayor cantidad de embarazos múltiples provienen de técnicas de baja complejidad y que la mayoría son evitables con una adecuada supervisión de la inducción de ovulación. De hecho, me remito nuevamente a la casuística que publicamos en la Católica. Vean ustedes que del total de pacientes se obtiene un 11% de embarazo
con solo un 5.3% de multigestación, que en el grupo de las mujeres sobre 38 años, esa tasa de multigestación es aún menor, es solo un 2.8%, comparado con 5.9% en las de menos de 38 años. Y también se observa en esta tabla que la tasa de aborto es casi el doble en el grupo de las mujeres de mayor edad, que es algo absolutamente esperable. Es decir, si comparamos la tasa de multigestación en un centro como la Universidad Católica, que se focaliza en inseminación intrauterina, con lo reportado por Red Latinoamericana, donde son centros que mayoritariamente hacen alta complejidad y que usan esquemas más agresivos con mayor acceso a gonadotropina, no es de extrañar que la tasa de multigestación sea mayor en el grupo de Red Lara. 10% de gemelar comparado con 5% en Universidad Católica, 3% de triples o más comparado con 0.3, es decir, 10 veces superior. Hay estrategias para disminuir la tasa de multigestación en inseminación intrauterina, por supuesto, usar fármacos orales como primera línea, en ese trabajo era clomifeno, hoy día tal vez sería letrozol, usar dosis bajas de gonadotropinas, cancelar cada vez que tenemos más de 3 folículos sobre los 15 milímetros, y con esto, ¿qué vamos a obtener? Es cierto, altas tasas quizás de cancelación, hasta un 20% de los ciclos, pero muy bajas tasas de multigestación de alto orden, que es lo que queremos evitar. 10 a 20% de tasas de embarazo. Luego viene otra parte importante del tratamiento, que es administrar o no apoyo de fase lútea. Y parece bastante claro que es necesario, especialmente en ciclos en que se han utilizado gonadotropinas o letrozol, como lo demuestran estos 3 trabajos que aparecen acá, en que la tasa de embarazo clínico y la tasa de recién nacido vivo es significativamente superior cuando se ha dado algún tipo de apoyo de fase lútea. Una casuística nacional en la que me tocó participar en un estudio multicéntrico que publicamos hace algunos años. Estas eran pacientes que iban a inseminación intrauterina con una infertilidad inexplicada, en que todas se estimularon con FSH recombinante y aleatoriamente unas recibieron un anillo vaginal de progesterona conocido como Fertiring y la otra nada. Y vean ustedes que la tasa de embarazo en el grupo que recibió el apoyo de fase lútea fue 19% comparado con un 11%. ¿Cuántos ciclos hacer en estas parejas? Hay centros que se quedan pegados y hacen 6, 9. Cuando la paciente no ha logrado un embarazo entre los 3 o máximo 4 ciclos, uno debiera cambiar de técnica. ¿Por qué? Porque la mitad de los ciclos ocurre en el primer intento, otro cuarto en el segundo intento, y de ahí va bajando la probabilidad de que logremos un embarazo si no se ha logrado en los anteriores, y a partir del cuarto ciclo la tasa de éxito es muy pobre, si no 0. Es decir, se aplana la curva después de 4 ciclos, por lo tanto no es conveniente seguir indicando inseminación intrauterina en estas parejas si no se ha logrado al menos un embarazo en alguno de esos ciclos. ¿Con cuántos espermatozoides inseminar? Bueno, cada centro debe evaluar su punto de corte. Hay varios descritos en la literatura. Sobre el 1.000.000, sobre 2 millones, sobre 5 millones. Todos tienen razón porque son en sus centros los resultados que se obtienen. Nosotros hicimos esa prueba y efectivamente nuestro punto de corte fue 1.000.000, por encima del cual daba lo mismo si la paciente se inseminaba con 3, con 7 o con 10 millones, la tasa de éxito era muy similar, pero por debajo de 1.000.000 cae a más de la mitad. Les decía que es importante contar con un buen laboratorio que realice una separación espermática. Toda muestra seminal debiera tener una evaluación previa antes de indicar la técnica, una separación diagnóstica donde se supere ese punto de corte de espermatozoides mótiles. Si no hay un factor masculino, basta con una técnica de SWIMAP, pero si encontramos un factor masculino, es preferible utilizar una técnica de gradiente. En ocasiones, en factores más moderados, masculinos, sería recomendable obtener la muestra seminal en un frasco que contenga medio de cultivo. ¿Y por qué hago esta salvedad? Por un trabajo que presentamos en una LIR en el año 2007, donde solamente en parejas que iban a inseminación intrauterina con factor masculino, aleatoriamente, a algunos les tocó emitir la muestra en un frasco con medio de cultivo y a los otros un frasco seco, como es la costumbre. Y vean que la tasa de embarazo obtenida global en este grupo de factor masculino fue más baja, 7.2%. Pero cuando miramos el grupo que emitió la muestra con medio de cultivo, fue 13%,
versus 0 cuando no se utilizaba medio de cultivo. Hay factores de infertilidad que son de mejor pronóstico, por supuesto, el factor ovulatorio encabeza la lista, el factor cervical, el factor coital y la infertilidad inexplicada. Pero también hay otros que son de peor pronóstico, lejos la avanzada edad, el factor masculino y la endometriosis. El tiempo que la pareja lleva expuesta a embarazo también es relevante. Aquí les he traído un trabajo que dice parejas que tienen más de 1.9 años de infertilidad tienen siempre una tasa más baja de éxito que parejas que llevan menos de ese tiempo. Es decir, son parejas subfértiles. Yo me quedo más con este otro punto de corte, que es los 5 años. Parejas con menos o más de 5 años tienen una tasa significativamente diferente de lograr embarazo con inseminación intrauterina. La sincronía con la ovulación al momento de la inseminación también es relevante. Hemos dicho que basta una sola inseminación en el periovulatorio. Y a pesar de que hacemos esfuerzos administrando HCG, muchas veces las pacientes llegan ovuladas. Y vean ustedes que la tasa de embarazo que se obtiene cuando la paciente no está ovulada es de un 14% versus un 9.6% cuando ya llegan ovuladas. Y eso obedece a que no sabemos cuántas horas llevaba la paciente de ovulada. Si fue hace muy poco, no debiera haber grandes cambios en el resultado. Pero si fue hace 12 horas, probablemente llegamos tarde con la inseminación. ¿La cánula de transferencia influye en los resultados? Por años utilizamos esta cánula bastante sencilla, que es semirrígida, cortita, que solamente se asoma a la cavidad y que tiene un tope que permite hacer que los espermatozoides no se devuelvan, no haya reflujo en el cuello cuando se está inyectando. Y luego introdujimos las cánulas que todo el mundo conoce, que tienen memoria, que son flexibles, que son más largas y más finitas. Y vean ustedes cómo hasta el año 2012, utilizando la cánula estándar, semirrígida, cortita, obteníamos tasas de embarazo que bordeaban el 10%. Pero cuando introdujimos esta nueva cánula, se elevó la tasa de embarazo alrededor del 14% y es con la que hemos seguido trabajando hasta la fecha. En resumen, podemos decir que la inseminación intrauterina es una técnica efectiva de costo-beneficio razonable que requiere supervisión y un personal entrenado, sin duda. La edad de la mujer es la variable de mayor peso a considerar. No debemos realizar más de 3 a 4 ciclos de inseminación si no hay embarazo. Y cada centro debe evaluar el número mínimo de espermatozoides a inseminar. Los mejores resultados en inseminación intrauterina, se los resumo en esta diapositiva, se obtienen en mujeres de menos de 35 años y con menos de 5 años de infertilidad, cuando utilizamos gonadotropinas para estimular el ciclo, cuando se obtienen entre 2 y máximo 3 folículos ovulatorios, dentro de los 3 primeros ciclos de inseminación intrauterina, cuando se supera el punto de corte para nuestro laboratorio, en este caso 1 millón, para otros podrán ser 2 o incluso 5 millones de espermatozoides mótiles. Cuando no hay factor masculino nos va mejor. Si la inseminación es realizada previa a la ovulación, también es deseable y ojalá utilizar una cánula flexible con memoria lo menos traumática posible. No se olviden que el objetivo es lograr un embarazo único y no un embarazo múltiple. Debemos seleccionar bien a los pacientes quienes califican para inseminación, pero esperar una tasa razonable de embarazo. No podemos ser ilusos, sabemos que a mayor edad nuestra chance de éxito es menor. No podemos pedirle milagros y siempre tener presente la reserva ovárica de la paciente que tengo al frente. Aspirar a una baja tasa de multigestación y no quedarse detenidos en esta técnica. Hay pacientes que de entrada califican para fertilización in vitro, alrededor de un 10% de las mujeres jóvenes, de menos de 30 años. Pero este número va aumentando a medida que la mujer envejece y en el segmento que bordea los 40 años es prácticamente la mitad de aquellas pacientes las que van a estar de entrada a fertilización in vitro. Pero sigue quedando una base ancha para la inseminación intrauterina, por lo que es necesario dominar esta técnica. Y cierro con esta frase célebre del legendario William Onbelet, que es pionero en inseminación intrauterina, y dice, la inseminación intrauterina sigue vigente. Muchas gracias Almer, y muchas gracias Axer por esta invitación.